Muy buenas tardes a todos nuestros radioescucha. Estamos una vez más aquí en el Rincón del Problema, tu programa informativo más confiable. Exactamente, como dice nuestra compañera, por ello hemos traído invitados expertos en el tema del día de hoy. Sus identidades serán anónimas, pero nos brindarán mucha información muy interesante. Por eso los invitamos a quedarse y escuchar. La dinámica será la siguiente. Nosotros, sus servidores, hacemos las preguntas y ustedes las contestan. Iniciemos. ¿Cómo pueden definir el acoso escolar? El acoso escolar se puede definir en que es una forma de violencia entre compañeros, en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, pues quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad ante ellos. Y en este caso, ¿cuántos tipos de acoso hay? Existen bastantes tipos. Está, por ejemplo, el acoso físico. Incluye dañar el cuerpo de las personas o a sus pertenencias. Se refiere al uso de la intimidación física, amenazas, acoso y acciones dañinas, como patear, golpear, escupir, empujar, tomar o romper las pertenencias, hacer gestos ofensivos, hacer fintas de violencia como levantar puño o lanzar objetos cerca de la persona. También el acoso verbal, que consiste en decir o escribir cosas ofensivas en juicios constantes y negativos que pueden tener connotaciones. Ahora en la actualidad tenemos presente un nuevo tipo de acoso, que es el acoso cibernético, también conocido como acoso electrónico o virtual. En inglés es conocido como cyberbullying. Esta forma de acoso incluye una gama de palabras y acciones nocivas que ocurren en el mundo digital. Esta empieza desde enviar mensajes agresivos a alguien, compartir fotos vergonzosas de otras personas, inventar y difundir historias falsas sobre otras personas, hasta decirle a otras personas que ignoren a alguien o lo excluyan de las actividades. El acoso virtual puede ocurrir por mensajes de texto, en sitios de redes sociales, en aplicaciones, por correo electrónico o en juegos en línea donde participen varios jugadores. ¿Y cuáles podrían decirnos que son las causas del acoso escolar? En la raíz de los comportamientos del bullying está la creencia ilusoria, pero ampliamente repetida incluso en adultos, de que la rivalidad tiene que ver con el otro, tiene que ser inferior para que yo pueda tener éxito o pueda surgir. Las conductas del bullying están arraigadas en el tejido de nuestra cultura, lo que permite que los niños puedan aprenderlo desde una temprana edad. Generalmente, la intolerancia y la discriminación da lugar al acoso escolar o bullying. En algunos lugares en los que los niños son confrontados con diferentes sociales o racionales, entre ellos tienden a ser más marcados los comportamientos y acosos, y cuando estas diferencias disminuyen entre ellos, tienden a referirse a otras características como generalmente el antagonismo. Vale, lamentablemente sabemos que todo problema viene con sus respectivas consecuencias. ¿Nos las podrían hacer saber? Además del daño físico y emocional que provoca la violencia, quienes viven en esas condiciones corren el riesgo de aprender a reaccionar con violencia, acostumbrarse a ella y a creer que es parte de la vida diaria ser maltratado, ofender a los demás o hacerles daño. Si se aprende a reaccionar con violencia, también se puede aprender a convivir de manera respetuosa y a resolver los conflictos, utilizando el diálogo. Un primer paso para prevenir y manejar la violencia es aprender a reconocerla y comprender que nadie debe maltratar ni ser maltratado. Los síntomas relacionados con el estrés o la ansiedad ocasionados por el bullying incluyen trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, palpitaciones, dolor crónico, sensación de cansancio para hacer cosas. Qué fuerte está el tema. ¿Y quiénes son los que participan en estas situaciones? Lamentablemente sí, y esto se dan especialmente en niños y adolescentes. En el acoso escolar intervienen desde los agresores, las víctimas y los testigos, los alumnos, docentes u otros miembros de la comunidad escolar que presencian las agresiones hacia las víctimas son testigos. Estos últimos juegan un papel muy importante, pues suelen estimular las agresiones, como cuando se ríen, aplauden o felicitan al agresor. O por otra parte,
También apoyan a las víctimas, alentándolas a denunciar el acoso. ¿Y entonces cuáles son las características de dicho problema? Las características del acoso escolar pueden ser intencionalidad, son actos premeditados con el fin de provocar daño o agredir a otro. Persistencia, se trata de actos que se repiten y se prolongan durante un tiempo. Asimetría de poder, existe un desequilibrio y desigualdad de fuerza entre el abusador o el abusadores y el abusado. Naturaleza social del fenómeno, ocurre frente a otros compañeros, espectadores o cómplices que pueden legitimar el comportamiento del agresor o simplemente apoyarlo. Esas serían algunas de las características del acoso escolar. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestros niños sufren o no de acoso escolar? Algunas señales de que su hijo vive acoso en la escuela pueden ser: le hacen bromas pesadas con frecuencia, le han puesto apodos ofensivos o que lo hacen sentir mal, constantemente lo ponen en ridículo o se burlan de él o de ella, siempre pierde sus libros, su dinero y otras cosas, o se las rompen o esconden, o bien pide dinero extra o lo roba para contentar a sus agresores. No le gusta salir al recreo, busca quedarse cerca del profesor o de otros adultos, seguido llega con moretones, heridas, cortadas, arañazos o llega con la ropa rota. Cuando tiene que hablar delante de los demás en la clase, se siente inseguro, tiene miedo y se pone muy nerviosa o nervioso. Otros niños y niñas escriben ofensas en sus cuadernos, se los rayan o se los rompen. Casi siempre está triste y preocupado, no tiene amigos, nunca o casi nunca lo invitan a fiestas y hace los trabajos en equipo solo. En la escuela dice que está solo todo el tiempo. Cuenta que uno o varios niños lo empujan, le pegan, tiene miedo de ir a la escuela, ha perdido el interés por el trabajo escolar y ha bajado sus calificaciones. Si lleva comida a la escuela, pide las cosas extra o como no le gustan, va y viene de la escuela por rutas distintas. ¿Y qué hacer si mi hijo vive en acoso escolar? Dé seguridad a sus hijos. Hágalo sentir que su familia lo protege, que puede confiar en usted y hablar de lo que sea. Deje que se desahogue, no lo juzgue ni lo interrumpas de su relato con reclamos como que ¿por qué te dejas? Mantenga la calma y no exagere. Si veo que usted está demasiado preocupado, se puede asustar. Hágale sentir que usted le puede ayudar y que lo protegerá. Ayúdele a comprender que aunque no se haya defendido, no es culpable de lo que sucede. Ayúdelo a comprender que es una persona valiosa y tiene derecho a ser respetado. Lo más importante es proteger a sus hijos y tratar de resolver el problema. Nunca evade el problema con comentarios como no te preocupes, estás exagerando o con promesas de cambiarlo de escuela. Si no se enfrenta al problema del acoso escolar, lo seguirá a donde vaya. Evite la violencia, esa no es una salida fácil. No recomiende el pégale más fuerte o busque venganza. Motívalo a que juntos buscarán una solución solicitando el apoyo de los maestros o especialistas. Recuerde que lo importante no es callar, sino actuar. Acuda a la escuela para hablar con las autoridades y con los maestros para solicitar que atiendan el problema entre todos. Si su hijo se encuentra muy lastimado, busque ayuda psicológica. Eso lo ayudará bastante para continuar con el proceso y salir adelante más fácil y se lleve una vida más adecuada y tranquila. Bueno, al parecer estas son todas las preguntas que tenemos por hoy. Invitados, ¿les gustaría agregar algo más sobre el tema? Quiero agregar que todos tenemos derecho a convivir en paz, a ser tratados con respeto y a ser protegidos de situaciones de riesgo. También a recibir una educación en la que aprendas a convivir, a seguir aprendiendo, a ser mejor persona cada día y desarrollar todo tu potencial. En efecto, no te quedes callado. Les deseamos un buen día. Muchas gracias a los invitados y a nuestro radioescucha. Hasta aquí, el Rincón del Problema.